Buenos días, muchachos. Vamos a continuar el tema del sistema nervioso autónomo. Bueno, para recordar un poquito, aquí vamos a hablar de los receptores adrenérgicos. Todos los receptores adrenérgicos son metabotrópicos, es decir, todos son receptores que se encuentran unidos a proteína G. Estos receptores median respuestas excitatorias y respuestas inhibitorias. Hay dos tipos de receptores adrenérgicos alfa y receptores adrenérgicos beta. Los alfa 1 a su vez, los alfa divididos a su vez en alfa 1 y en alfa 2. Okay. Los alfa 1, estos receptores que también tienen otras clasificación, otros subtipos A, B y D, ellos tienen una cascada similar a la de los receptores muscarínicos, que más adelante vamos a hablar de estos receptores muscarínicos. A través de la unión a proteínas GQ, estos receptores alfa 1 van a activar la fosfolipasa C y por lo tanto se va a llevar a cabo o va a estar presente mediante esta activación de la fosfolipasa C la acción de IP3 de diacilglicerol para aumentar el calcio. Entonces podemos mencionar que la acción principal de esta alfa 1, pues debido a este aumento de calcio que provoca, pues es la contracción de la musculatura lisa, que si estamos hablando de vasos sanguíneos, pues esta contracción se traduce como vasoconstricción. Y bueno, en otros sitios como hígado, por ejemplo, estos procesos llevan a cabo la activación de algunas enzimas, por ejemplo en el hígado, que se encargan de algunos procesos como glucogenólisis. Estas vías son las principales para transmitir señales, pero pues pueden ocupar estos receptores alfa 1 una segunda vía, que es activar a unas proteínas llamadas proteínas MAP-quinasa, activándolas y una vez activadas, estas proteínas MAP-quinasa se encargan de regular la proliferación celular. Ahora, esta alfa 2 es inhibitoria. El mecanismo de esta alfa 2 también se parece o es homólogo al de los receptores muscarínicos tipo 2. Cuando hablé de que esta alfa 1 también es homóloga de receptores muscarínicos, me referí a receptores muscarínicos 1, 3 y 5 de esta alfa 1. Y en el caso de esta alfa 2, de estos receptores alfa 2, bueno, pues es homólogo su mecanismo al de los receptores muscarínicos tipo 2 y 4. Estos receptores se unen a proteínas GI. Su acción, bueno, pues inhiben la adenilciclasa. Entonces, si mediante la acción de esta enzima de adenilciclasa se produce AMP cíclico y este receptor unido a esta proteína GI inhibe esta enzima, pues ¿qué va a pasar con el AMP cíclico? Pues va a disminuir este AMP cíclico. Entonces, una función de esta es la modulación presináptica. En sitios presinápticos, la liberación de noradrenalina, se regula por receptores de este tipo, de receptores alfa 2. Entonces, la noradrenalina interactúa con estos receptores alfa 2 presentes en la membrana presináptica y hay una retroalimentación negativa que va a inhibir la liberación mayor de noradrenalina. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de estos subtipos de alfa 2. Bueno, estos adrenoreceptores
también incluye los receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Dónde se encuentran? Bueno, en todas las células efectoras que son estimuladas por las neuronas postganglionares del sistema simpático. Ahora, los receptores alfa 2A se encuentran en sistema nervioso central, en ganglios autónomos, en páncreas, en locus cerúleo. Este locus está involucrado en la respuesta al estrés y al pánico. Modula la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, y está involucrado en la regulación del estado de alerta. Los receptores alfa 2B, estos receptores, son los mediadores dominantes según la literatura de vasoconstricción por alfa 2. Se encuentran en hígado, riñones y vasos sanguíneos. Aquí es importante mencionar que los medicamentos o los fármacos catalogados como agonistas alfa 2, cuando se administran dosis altas de estos fármacos o cuando la terapia con estos fármacos es prolongada, el retiro de la administración de este fármaco debe de ser gradual. Estos fármacos son denominados hipotensores. Entonces, el cuerpo, obviamente, como todo, se acostumbra. Cuando se da terapia prolongada, se debe de disminuir la dosis gradualmente hasta eliminar por completo este fármaco agonista alfa 2. Si no se lleva a cabo el retiro gradual, puede producirse el síndrome de rebote, que ya hablábamos en una sesión anterior del síndrome de rebote. ¿Y esto qué me ocasiona? Pues, como ya sabemos, lo que implica este síndrome, y si este fármaco agonista alfa 2 es hipotensor, bueno, pues con el retiro drástico de este fármaco en el paciente, se va a propiciar un estado transitorio de hipertensión arterial, que en algunos casos o en algunos pacientes, pues sí puede verse afectado, puede complicarse. Los receptores alfa 2C, además de ser moduladores de la neurotransmisión de dopamina, por ejemplo, los fármacos que actúan como antagonistas alfa 2 ayudan en la regulación del estado de ansiedad. Por ejemplo, estos receptores o los fármacos que actúan en estos receptores llevan a cabo esta modulación de estados de ansiedad que se presentan en algunos trastornos, como los que tenemos aquí, trastornos de conducta, déficit de atención, estrés postraumático, esquizofrenia. En este último caso, podemos mencionar el uso de mirtazapina, por ejemplo. Este fármaco se utiliza en el tratamiento de esquizofrenia. ¿Qué va a realizar? Bueno, pues va a aumentar la liberación de noradrenalina, bloqueando a los receptores alfa 2 presinápticos. Bueno, entonces tenemos que los receptores adrenérgicos, alfa 1, principalmente en músculo liso vascular, genitourinario, hígados, músculo liso intestinal y corazón. Los alfa 2 pueden estar presentes o están presentes en células betas del páncreas, en terminales nerviosas, en presinápticas, terminales nerviosas presinápticas y músculo liso vascular. Ahora vamos a hablar de estos receptores beta 1, 2 y beta 3. Ok, todos los receptores beta ejercen el mismo mecanismo de transducción de señales. ¿Cuál es? Bueno, pues el aumento de la actividad de la adenililciclasa aumenta el AMP cíclico y activa a la proteína quinasa A. Básicamente ese es el mecanismo. Ahora, su distribución
pues es diferente dependiendo de cuál receptor o a cuál nos estemos, a qué tejido nos estemos refiriendo. Por ejemplo, el beta 1 está ubicado en el corazón, en el miocardio. Aquí genera estimulación miocárdica. Entonces ejerce aquí efectos inotrópicos y cronotrópicos, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. El beta 2 genera relajación de músculos lisos a nivel de vasos sanguíneos y también inclusive a nivel de bronquios, el músculo liso de los bronquios. Y el beta 3 está ubicado en tejido adiposo y básicamente se encarga de regular efectos metabólicos. Ok. Bueno, estos receptores beta-adrenérgico estimulan, como ya les mencioné, a la adenilciclasa. Por lo tanto, hay un aumento del AMP cíclico a nivel intracelular. Entonces, básicamente el mecanismo que ya les había yo mencionado. Los alfa-2, entonces, inhiben la adenilciclasa. Entonces, disminuyen el AMP cíclico intracelular, produciendo así una hiperpolarización. Por eso inhiben. Tenemos que cuando hay hiperpolarización, pues hay un potencial inhibitorio. Entonces, y el alfa-1 aumenta la concentración de calcio mediante los segundos mensajeros que ya les mencioné, IP3, básicamente. Ahora, vamos a ver, ok, esta es una imagen que nos muestra precisamente los mecanismos por los cuales se lleva a cabo este proceso. Tenemos los receptores alfa-2 y los alfa-1. Entonces, para que se lleve a cabo esta exocitosis de noradrenalina, esta imagen lo que nos quiere mencionar es la retroalimentación negativa que les comentaba. Cuando esta noradrenalina que se deposita en este espacio sináptico se une a estos receptores alfa-2 encontrados en la membrana presináptica y así se autorregula la liberación de esta noradrenalina. Bueno, ¿cuáles son los agentes que modifican la transmisión adrenérgica? Tenemos primero la interferencia con la síntesis de norepinefrina o noradrenalina. Puede darse inhibiendo a esta enzima, a la tirosina hidroxilasa. Esta enzima pues cataliza obviamente toda la producción de epinefrina. Por ejemplo, la alfa-metilparatirosina. Esta alfa-metilparatirosina inhibe a la enzima tirosina hidroxilasa, la cual, como ya mencioné, es importante en la síntesis de catecolaminas, es básica. Si no hay esta enzima, no hay conversión de tirosina a dopa, por consiguiente no habrá ni dopamina, ni noradrenalina, ni adrenalina. También, pues, pueden producirse falsos neurotransmisores. Estos pues van a imitar la acción del verdadero transmisor. Por ejemplo, la alfa-metildopa es un antihipertensivo usado en ciertas condiciones como preeclampsia y eclampsia. Depresión de depósitos de norepinefrina. Esta depresión de depósitos de norepinefrina podemos representarla con estos ejemplos. Reserpina, por ejemplo. Este fármaco se une ávida y fuertemente a las vesículas de almacenamiento de catecolaminas. Entonces, no solo de noradrenalina, aquí estamos hablando de catecolaminas en general. ¿Y qué va a hacer esta reserpina? Posteriormente va a destruir la vesícula. Entonces va a haber una depresión de estos depósitos de norepinefrina. Alteración de la liberación. ¿Qué fármacos la aumentan? Anfetaminas y tiramina. Tiramina, que es un vasoactivo que estimula la liberación de adrenalina y noradrenalina.
¿Quiénes la disminuyen? Bueno, fármacos como clonidina, nifedipino, verapamilo, pretilio. Aquí también puede entrar la guanetirina que vimos en la diapositiva anterior. Actúa, por tanto, está produciendo también la depresión de norepinefrina y previniendo así su liberación. Inhibición del metabolismo de norepinefrina. Aquí podemos hablar de fármacos que inhiben a las enzimas encargadas del metabolismo de catecolaminas, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa, que son los que ya vieron en clase pasada. Ejemplo, tropolona, tolcapona, tocapona. Son ejemplos de estos fármacos que inhiben este paso del metabolismo al metabolismo. Interferencia en la recaptación de norepinefrina, de noradrenalina. Lo que va a haber aquí es un incremento en la concentración extracelular del neurotransmisor. Ejemplos, cocaína y antidepresivos tricíclicos. Entonces, inhiben esta recaptación. Bueno, y este esquema, pues, menciona los fármacos y a qué nivel pueden actuar. Entonces, aquí tenemos la enzima que inicia este proceso de síntesis de la noradrenalina. Tenemos aquí la metirosina, como ya les mencionaba, las reserpinas, acá tenemos la guanetirina, acá tenemos la cocaína y los antidepresivos tricíclicos que van también a inhibir esta recaptación de noradrenalina. Bueno, estos son fármacos que interactúan con estos receptores, básicamente. Hasta este punto, según lo que ya hemos mencionado, ¿qué podemos decir? Con algunas excepciones, podemos mencionar, según lo que hemos visto, que los receptores alfa contraen y los beta relajan. Entonces vamos a analizar estos fármacos. Tenemos la metotaxima. Este es un vasopresor, es simpático mimético. Actúa principalmente a nivel periférico, uniéndose a receptores alfa-adrenérgicos para producir entonces un incremento de la presión arterial por vasoconstricción. Se usa, por ejemplo, en pacientes que cursan con una hipotensión como consecuencia de la administración de algunos fármacos anestésicos en intervenciones quirúrgicas, por la administración igual de algunos fármacos antihipertensivos. La fenilefrina también estimula este receptor. Su mecanismo de acción pues es muy similar. Se une a este receptor alfa-1 y produce, por lo tanto, también una vasoconstricción. Se utiliza, por ejemplo, en el manejo sintomático de resfriados, alergias, por ejemplo, en caso de congestión nasal, en donde las arteriolas de esta zona se constriñen después de la administración tópica de fenilefrina. Entonces, esta fenilefrina, después de que estas arteriolas, por la estimulación de este receptor, estas arteriolas se constriñen, entonces disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la inflamación de la mucosa y se descongestiona la vía. Ahora, tenemos también los agonistas beta, como el isoproterenol, que relaja vías aéreas. Por ejemplo, en caso de pacientes con asma, la terbutalina, otro ejemplo de estos fármacos. Ahora, los antagonistas, alfa y beta, bueno, la fenoxibenzamina, prazosina,
estos dos, la prazosina como antihipertensivo en algunos casos. No es la primera opción para pacientes antihipertensivos. En contraste con antagonistas beta, perdón, en el caso del propanolol, que es un beta bloqueante. Se utiliza también para el tratamiento de hipertensión arterial. Este sí es básicamente para este padecimiento, es uno de los más comunes, al igual que el Tenolol. Ahora vamos a hablar un poquito de los receptores colinérgicos. Pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Los nicotínicos presentes en ganglios, células que son estimuladas por neuronas de la médula espinal, reciben estos colinorreceptores fibras simpáticas y parasimpáticas preganglionares. Acuérdense que todas las fibras autónomas preganglionares, el neurotransmisor es acetilcolina. La gran mayoría de fibras parasimpáticas postganglionares, acetilcolina. Y solo una pequeña fracción de fibras simpáticas postganglionares utilizan acetilcolina, principalmente, como ya vimos, las fibras simpáticas postganglionares son adrenérgicas. Dentro de estos receptores, colinorreceptores, como mencioné, pueden ser nicotínicos o muscarínicos. Bueno, dentro de los nicotínicos tenemos dos subclases. Estos receptores, vamos a pasar por acá. Okay. Estos receptores nicotínicos son ionotrópicos, a diferencia de los que vimos anteriormente, que eran receptores unidos a proteína G. Estos son canales iónicos, ligando dependientes. Entonces, cuando llega el ligando, usualmente que es la acetilcolina, se abre el canal y permite la entrada de sodio. Por lo tanto, estos receptores son excitatorios. Estos receptores están constituidos por 5 subunidades que son homólogas, que van a rodear a un poro, un pequeñito poro central, que es donde va a pasar el sodio al interior de la célula. Bueno, les mencioné, tenemos dos subclases de estos receptores nicotínicos. El nicotínico neuronal pueden estar dentro de ganglios autonómicos, en la médula suprarrenal, en el sistema nervioso central, y el nicotínico muscular, en la placa motora. Entonces se encuentran en sitios presinápticos, básicamente, en la membrana plasmática de la neurona presináptica, que se encuentran aquí. Al igual que los muscarínicos, se pueden comportar como autorreguladores, que también, como ya les mencioné en el caso de los adrenoreceptores, regulan la liberación de una mayor cantidad de acetilcolina. Entonces también aquí podemos hablar de una retroalimentación negativa. También regula la liberación de otras sustancias como norepinefrina, glutamato, serotonina, dopamina, en diversos sitios del cerebro. Los receptores muscarínicos son receptores de tipo metabotrópicos, es decir, como mencioné, están acoplados a proteína G, son GPCR. Están pues presentes en casi todos los tejidos y órganos. Casi todas las células efectoras que son estimuladas por neuronas postganglionares del sistema parasimpático y solo algunas neuronas colinérgicas postganglionares del simpático. Básicamente tenemos estos subtipos. 1, 2, 3, aquí no los mencioné, 4 y 5. Pero de importancia farmacológica vamos a quedarnos con los muscarínicos 1, 2 y 3. Estos receptores median respuestas discretamente más lentas que los receptores nicotínicos. Pueden ser excitatorios o inhibitorios, dependiendo de la proteína G a la que estén acoplados. Tenemos así que los subtipos M1
1, 3 y 5 tienen una transducción de señales dependientes de la proteína GQ, como vimos en el caso de los receptores adrenérgicos. Estos activan la fosfolipasa C, producen IP3, diacilglicerol y a su vez incrementa el calcio de la célula. Le podemos llamar, son excitatorios. Entonces los muscarínicos 2 y 4 actúan sobre proteínas GI, inhibiendo a la adenilciclasa, por lo tanto disminuyendo el AMP cíclico en la célula. Son receptores entonces de tipo inhibitorio. Bueno, en este punto, pues no hay que olvidarnos de la médula suprarrenal. Esta médula suprarrenal que puede actuar como un ganglio modificado, porque recibe inervación preganglionar. Entonces, estas fibras no hacen sinapsis en ganglios paravertebrales o prevertebrales. Entonces, llegan directamente a esta médula suprarrenal. Entonces, esta se le podría llamar, es por esto que se le puede llamar como un ganglio modificado. Las células que aquí se encuentran, las células cromafines de esta médula suprarrenal, recibe inervación preganglionar simpática toracolumbar. Por lo tanto, el neurotransmisor que se libera aquí es acetilcolina. Esta acetilcolina interactúa con receptores de tipo nicotínico neuronal, los activa y posteriormente estas células cromafines liberan catecolaminas, mayormente adrenalina, pero también aproximadamente 20% de noradrenalina. Estas catecolaminas, solo estas que liberan la médula suprarrenal, pasan directamente a la circulación general. ¿Qué sucede en caso de que esta acetilcolina se libere en sinapsis? Perdón. En sinapsis postganglionar. Okay. Los receptores de la sinapsis postganglionar parasimpática son muscarínicos. Por lo tanto, están ubicados en la célula efectora. Pero existen tipos de estos receptores. Su distribución va a variar dependiendo del tejido al cual nos estemos refiriendo. Entonces, muscarínico 1, se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, ganglios autónomos y glándulas. Muscarínicos 2, sistema nervioso central y corazón también. Muscarínicos 3, abundante, nos dice la literatura, abundante en músculo liso y glándulas. Músculo liso y glándulas. M4, muscarínicos 4, sistema nervioso central, y M5 es la sustancia negra. Entonces, en la sinapsis ganglionar parasimpática o simpática, para recordar, la sinapsis ganglionar parasimpática o simpática siempre va a liberar acetilcolina. A este nivel, interactúa principalmente con receptores nicotínicos, la acetilcolina, con receptores nicotínicos. Y a diferencia de la sinapsis postganglionar, que si estamos hablando de sistema parasimpático, estamos refiriéndonos a que en esta sinapsis postganglionar se va a liberar nuevamente acetilcolina. Si hablamos de sistema parasimpático. Pero aquí va a interactuar con receptores muscarínicos. Eso es lo que ya les comenté. M1, M2, M3 son los farmacológicamente importantes en este punto. Y los nicotínicos, que tenemos nicotínico neuronal y muscular, esto ya se los mencioné. Esta imagen a mí me gusta mucho, bueno, para comenzar, para aprendernos dónde se encuentra cada receptor, dependiendo de qué sistema estemos hablando. Ya lo habrán visto, lo encuentran en el Velázquez. Aquí nos menciona las diferencias de los receptores y el neurotransmisor liberado en esta primer sinapsis y en la segunda. Aquí tenemos entonces que en el sistema nervioso somático tenemos una única neurona motora que llega a la fibra del músculo esquelético y que se une con receptor nicotínico muscular, donde principalmente se libera acetilcolina. En el sistema nervioso parasimpático tenemos dos neuronas. Tenemos que la primer neurona preganglionar es más larga
y la segunda neurona postganglionar corta. Aquí tenemos, como es, ya decíamos que el parasimpático o simpático, parasimpático y simpático, si estamos hablando de la primer sinapsis, siempre se va a liberar acetilcolina. ¿Okay? En el parasimpático liberamos acetilcolina y en el simpático también acetilcolina porque estamos hablando de la primer sinapsis. Y aquí esta acetilcolina interactúa con receptores nicotínicos neuronales. En el parasimpático tenemos, como ya mencioné, la segunda neurona corta. También nuevamente se libera acetilcolina, pero en la célula efectora es recibida esta acetilcolina por receptores muscarínicos. Y a diferencia del nervioso simpático, que en la segunda sinapsis, ya en el órgano efector, o en la célula efectora, se libera principalmente noradrenalina y esta es recibida pues por receptores adrenérgicos, obviamente. A diferencia, aquí podemos ver del parasimpático, este simpático tiene la primera neurona relativamente corta. Recordemos que este se une principalmente a ganglios paravertebrales al lado de la médula espinal o prevertebrales en la cara ventral de la médula espinal. Entonces es relativamente corta. Y la segunda neurona es mucho más larga hasta llegar al órgano efector. Y en la médula suprarrenal, que esta también podemos, no tenemos que dejarla de lado porque pues, también forma parte de este sistema nervioso simpático, se puede decir. En esta tenemos esta primer neurona, su fibra llega hasta la médula suprarrenal, libera acetilcolina, es recibido por receptores nicotínicos neuronales y va a liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los agentes que modifican la transmisión colinérgica? Interferencia en la síntesis de acetilcolina. Entonces, aquí podemos hablar de la inhibición de la recaptación de la colina. Recordemos que la hidrólisis de la acetilcolina que se libera en el sitio de sinapsis nos da como resultado colina. Entonces, a ver, repito, la acetilcolina liberada en el espacio en donde se lleva a cabo la sinapsis, parte de esa acetilcolina sufre hidrólisis y de esa hidrólisis resulta colina. Esta colina es transportada nuevamente al interior de la célula, a la terminal nerviosa. Entonces, esta colina contribuye a su vez a la síntesis nuevamente de acetilcolina junto con acetilcoenzima A. Ejemplo, el hemicolinio. Este inhibe la recaptación de colina extracelular. Bloquea el almacenamiento en las vesículas de este neurotransmisor. Este fármaco, el besamicol, bloquea el almacenamiento en las vesículas de esta acetilcolina. Ahora, ¿quiénes favorecen esta síntesis? Ejemplo, carbonato de litio, por ejemplo. Este se utiliza como un antipsicótico y favorece esta síntesis de acetilcolina. Ahora aquí tenemos esta imagen que al igual que en los receptores adrenérgicos nos indica dónde actúan estos fármacos que acabamos de mencionar. El hemicolinio, acá tenemos el besamicol, acá tenemos, bueno, no los mencioné, pero acá tenemos inhibidores de esta enzima acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina y por lo tanto inhibe su acción. Entonces, si es que inhibo esta enzima, la acetilcolinesterasa, voy a favorecer la acción de esta acetilcolina. Acá tenemos la toxina botulínica. ¿Cuál es la toxina botulínica? En el caso de botulismo, por ejemplo,
se bloquea la liberación de este neurotransmisor de acetilcolina. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso en la sinapsis con músculos, en el caso del sistema nervioso somático, aquí, al bloquear la acetilcolina, no va a haber un impulso nervioso, por lo que en estos casos de botulismo hay parálisis flácida de músculos esqueléticos. Ok, alteración de la liberación de acetilcolina. Son ejemplos, bueno, como ya mencioné anteriormente, aquí puede entrar la guanetirina, digamos que esta actúa incrementando esta liberación por depresión no solo de noradrenalina, en general de catecolaminas. Tenemos también la reserpina, el carbacol, la trotoxina. Esta principalmente, en esta se lleva a cabo una descarga de vesículas, una descarga masiva de estas vesículas. Entonces incrementa, por lo tanto, esta liberación. Ahora, ¿quiénes la disminuyen? ¿Quiénes disminuyen esta liberación de acetilcolina? Bueno, la botulotoxina, el famoso Botox. La carbacolina, bloqueadores de calcio. ¿Ok? Entonces estos me van a disminuir la liberación de esta acetilcolina. ¿Qué más? Bueno, inhibición del metabolismo de acetilcolina. Aquí vamos a mencionar a estos fármacos, que son, por ejemplo, los que se les denomina anticolinesterasas. ¿Por qué? Pues porque esta enzima, la acetilcolinesterasa, pues es la que se encarga, como ya mencionamos, de degradar esta acetilcolina. Si es que un fármaco es anticolinesterásico, bueno, pues me va a inhibir a esta enzima, por lo tanto va a propiciar que actúe mayormente. Ya mencionábamos igual en alguna presentación anterior esta fitostigmina, que se utiliza en pacientes o en trastornos posoperatorios. Ejemplo, síndrome anticolinérgico central, ya mencionábamos. La neostigmina también, con un mecanismo parecido a la fisostigmina. Estos se les denomina anticolinesterasas reversibles, y en el caso de irreversibles tenemos, por ejemplo, los insecticidas organofosforados. Y por último, bueno, estos cuadritos que aparecen en su literatura son importantes. Resumen la acción de estos sistemas simpáticos y parasimpáticos. Ok, vamos a analizar, no vamos a analizar todo, vamos a analizar alguno de estos rubros que aparecen aquí. Como ya leyeron, el efecto del sistema nervioso simpático, a este sistema se le puede llamar igual, está relacionado con la situación de lucha u huida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del corazón si nos encontramos ante una situación de estrés, ante una situación en la cual debemos defendernos o huir? Entonces, necesitamos principalmente a nivel del corazón aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad, permitir que el corazón trabaje más para esa situación en la que necesitamos correr, por ejemplo. ¿Qué receptores se encuentran aquí? Bueno, receptores beta 1 principalmente, beta 2 también, principalmente beta 1. Y por el contrario, a este nivel, el efecto parasimpático, que quedamos que este parasimpático no se relaciona con situaciones de estrés, al contrario. Este va a ser todo lo contrario. Entonces, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la contractilidad. ¿Qué receptores actúan aquí? Receptores muscarínicos tipo 2 y tipo 3. Ok,
Entonces seguimos con ese mismo enfoque de lucha o huida. Entonces, ¿qué va a pasar en vasos sanguíneos? ¿Qué se necesita? Bueno, pues tener principalmente sangre en las extremidades. Aquí es importante mencionar que estos vasos sanguíneos, como vemos acá en el efecto parasimpático, estos vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática. O sea, significativa, por ejemplo, por acá tenemos que sí hay dilatación en el caso de glándulas salivales, pero en general los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática, tanto para vasodilatación como para vasoconstricción. Su principal inervación va a ser simpática. Por lo tanto, en una situación en donde se requiera vasoconstricción periférica, el receptor alfa, los receptores alfa son los que estarían involucrados. Y para realizar vasodilatación, estaría involucrado el receptor beta, los receptores beta. Ahora, vamos a ver por acá. En intestino, en el caso de lucha o huida, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos sangre, como ya mencionamos, en piernas, en brazos, en todos lados menos en el intestino. Entonces, por lo tanto, este sistema simpático va a inhibir todos los procesos de digestión. ¿A través de qué receptores? A través de receptores beta, principalmente. Y el parasimpático todo lo contrario, lo va a estimular a través de receptores muscarínicos. Por acá, órganos sexuales, por ejemplo. A este nivel de órganos sexuales, estos ambos sistemas, simpático y parasimpático, actúan haciendo sinergia, porque pues, a diferencia de lo que hemos mencionado anteriormente, que uno realiza una acción y la otra todo lo contrario, bueno, pues aquí se favorece las acciones de uno con el otro. El simpático favorece la eyaculación, actuando en receptores alfa, y el parasimpático va a favorecer la erección. Entonces, sí considero importante este cuadro que está bastante grande, porque pues básicamente todo lo que vimos anteriormente es para que ustedes comprendan, pero pues ya para trabajar con fármacos, pues sí es necesario que nos sepamos qué hace este sistema, qué hace el parasimpático, qué hace el simpático y qué receptores se utilizan en órganos específicos. Por lo menos sí hay que aprendernos corazón, vasos sanguíneos, pulmones, estómago. Esto yo creo que sí sería importante memorizarlo. Pues para que se nos facilite el repaso de fármacos que actúen en un determinado receptor. Bueno, hasta aquí vamos a concluir este tema. De nuevo, les informo que probablemente esta semana sigamos con esta mecánica de clases pregrabadas o clases ya grabadas. Continúen sus estudios, sus clases. Hasta luego, muchachos.